Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes mis amigos, qué placer estar de nuevo con ustedes proclamando su venida. Gracias a usted que hoy, como todos los días, aparta este espacio de tiempo. Gracias a esas personas que me escriben y dicen: yo soy un fiel oyente, soy un fiel televidente, no me pierdo ni un solo programa. Estoy pendiente cada día a la hora del programa. Muchas gracias por esa fina atención. Ahora estamos listos una vez más para ir a la meditación de la palabra del Señor. Oramos y buscamos de Dios su dirección, su bendición. Padre que habita en la hermosura y la santidad del cielo y que su presencia es en todo lugar. Gracias, Señor, porque usted nos ha tratado con grande misericordia y nos ha dado la bendición de cada día poder compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, la bendición de su palabra. Gracias, Señor, por cada familia que es alimentada espiritualmente a través de este programa. Queremos en esta hora presentar nuestra gratitud por habernos salvado, por habernos dado a Jesús, su Hijo único, para que nosotros alcanzáramos salvación. Queremos agradecer, Señor, por el ángel que nos cuida, por su palabra que se nos sirve cada vez. Y ahora, Padre, queremos pedir el perdón de nuestros pecados, que nos limpie de toda ofensa y que recibas la adoración que te ofrecemos en esta hora. Que la persona del Espíritu Santo nos instruya y a través de la iluminación entendamos y nos edifiquemos, nos alimentemos de su santa palabra. Allí donde hay dolor, donde hay una persona pidiéndote por alguna situación especial, con un quebranto de salud, o tal vez de un familiar, de un ser querido, por estas personas, Señor, oramos, para que en tu misericordia puedas sanarles y devolverles la alegría de la buena salud. Padre del cielo, bendice a estas personas que hoy están suplicándote para ser parte de la apertura del confinamiento y poder dedicarse a trabajar y tener libertad para ganar recursos y traer a la mesa de su casa el pan de la tierra. Señor, bendice a los padres y a las madres que sienten el peso de la responsabilidad de criar hijos, de educar hijos, de sostener esos hijos, que nada le falte. Padre, por esas ancianas madres que oran por sus hijos, por los que están cerca y por los que están lejos, por los que andan bien y por los que no andan tan bien. Señor, por tu infinita bondad y misericordia, te suplicamos también porque tú atiendas y escuches la oración de esa esposa que pide por un esposo. Y así, Padre eterno, que tu bendición descanse sobre cada familia que en esta hora está dispuesta para recibir el estudio de tu santa palabra. Quédate con nosotros y danos esa bendita presencia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Hemos venido tocando una serie de mensajes con un propósito. Dios, en su grande bondad y misericordia, equipa a la iglesia con dones, con ministerios, con operaciones. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para ser el consolador, el representante legítimo de Cristo en la tierra, o el vicario de Cristo en la tierra. A esto debemos decir que el enemigo
ha tomado dos frentes de las bondades que Dios hizo con la iglesia primitiva y que Dios hace con la iglesia hasta hoy para atacar el enemigo, igual que sacó y busca sacar ventaja de un falso don de lenguas, es porque también busca sacar ventaja de falsos milagros. Muchas personas dicen, mire, pero ahora no ocurren tantos milagros. Hermanos, amigos, milagros ocurren todos los días. Todos los días. Usted que me está mirando, sí, usted que está frente a su pantalla, mirando y atendiendo bien el programa esta tarde. Estar vivo, mi hermano, que esté viva mi hermana, es un verdadero milagro. En este planeta mueren a diario cientos de miles de personas, y no necesariamente enfermos ni envejecidos, sino muchas personas sanas, jóvenes. Los que tenemos la oportunidad con frecuencia de asistir a un funeral, nos damos cuenta que en el cementerio uno puede leer en las placas que están allí colocadas en las tumbas, y rápidamente uno entiende, esta persona vivió solo 22 años, esta otra persona vivió solo 14 años. Si usted ha cumplido un año más de vida en este año, usted es un milagro. Vaya y párese frente al espejo, véase, tóquese y diga: gracias Dios, estoy aquí por tu misericordia. O como lo dice la declaración del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que Dios no nos ha consumido, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotros no podemos hacer salir el sol. El sol sale y se pone día con día, y estamos acostumbrados a mirar ese evento, tan acostumbrados que cuando nacimos y llegamos a tener uso de razón, el sol ya salía por la mañana y se ponía por la tarde. Y nos ha parecido que eso es normal. Es normal porque hay un Dios que ocurre o hace que ocurra el milagro de la misma manera todos los días. Pero usted y yo no ponemos a girar los astros. Que la lluvia cae es un milagro. Que cae y no nos destruye y nos arruina con todo y casa es un milagro. Yo podría mencionarle uno y otro sin límite de situaciones que ocurren. Cómo se forma un niño en el vientre de una mujer. Cómo se desarrolla ese niño en el vientre de la mujer. Cómo nace y no muere el niño ni la mujer. Milagros. Milagros. ¿Sabía usted que el milagro de la multiplicación de los panes sigue ocurriendo hasta hoy? ¿Sabía usted que ese milagro no ha dejado de suceder? Y uno piensa, bueno, en los evangelios está el relato, 5 panes y 3 pescados. Y se multiplicó para toda aquella multitud. En 2 ocasiones hubo multiplicación de los panes. Ese milagro sigue ocurriendo, porque todavía seguimos comiendo. El hecho de que haya comida, que haya pan de la tierra en su mesa, es un milagro. Y usted puede decir, bueno, yo trabajo, yo sudo, yo produzco, sí. ¿Quién le da la vida? ¿Quién le da la salud? ¿Quién le da las fuerzas? Se ha dado cuenta que muchos que decíamos, es que no tengo tiempo para hacer tal cosa. En este tiempo de la mega, extra, super cuarentena, bien que pudimos detenernos y ha habido tiempo.
A usted, sí, usted que me decía, es que ¿cómo cierro el negocio en sábado? ¿Verdad que se lo han tenido cerrado sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Va que dio vuelta y vuelta y vuelta el reloj y la cortina bajada. ¿Y verdad que no se ha muerto de hambre? Quiere seguir probando a su Dios, haciendo las cosas bien, sometiéndose a su voluntad. Dios opera milagros de manera permanente. ¿Cuántas semillas se coloca en la tierra? Una semilla. ¿Cuántos granos se recogen de esa sola semilla? Esa es la manera como sigue ocurriendo la multiplicación del alimento para que esté en su mesa y en la mía. Dios es muy misericordioso y Dios sigue operando milagros. Casi todo, si no todo lo que sucede, sucede porque hay un Dios todopoderoso. Usted y yo no podemos hacer milagros. Y estábamos hablando este tema en el mensaje anterior. Vimos cómo cuando más de 40 judíos se planificaron, conjuraron, hicieron un voto de no comer ni beber nada hasta no haber eliminado al apóstol Pablo. Y cómo Dios operó. Un sobrino suyo escuchó la conversación, fue y llevó el mensaje al tribuno. Aquel envió toda una guardia para mover el prisionero, porque no era un simple prisionero, era el hombre de Dios, el apóstol a los gentiles. Ahora, miramos con ustedes cuando pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Y el ángel los rescató. Y ahí ocurre milagro. Y miremos ahora, porque hay al menos, 3 momentos en los que ocurren muchos milagros en la historia de la Biblia. Y esos 3 momentos son momentos cuando Dios está en una batalla tremenda, liberando a su pueblo, salvando a su pueblo, rescatando a los que han de ser salvos y el enemigo haciendo todo su trabajo. La primera gran operación de milagros la vemos en el Éxodo. Antes hubieron milagros, por supuesto que sí. Agar estaba ya triste en el desierto. Ismael lloró y Agar se encontró ¿qué cosa? Un pozo. Pero en el Éxodo los milagros se multiplican. Llámese la gente de Dios, Moisés y Aarón, y llámese la gente de Satanás, el faraón. Uno mira la lucha, Moisés, el faraón, Aarón, el faraón, pero legalmente allí estaba ocurriendo el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y los milagros ocurren en Egipto, y los milagros ocurren en el camino, y los milagros ocurren en el desierto. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que a este pueblo la comida le cayó del cielo durante 40 años? Haciendo la excepción que miramos claramente con ustedes, con el día de reposo. Este pueblo tenía una nube, una columna de nube que los cubría durante el día. En el sol abrasador del desierto, esa multitud con sus niños, con sus ancianos, con sus mujeres, con su ganado, estaban en un ambiente como de permanente primavera. Luego por la noche, donde era un desierto que había peligros de víboras venenosas, de escorpiones y de tantos peligros, había perfecta claridad sobre el campamento del pueblo de Dios. Eso aparte de la historia de las plagas, aparte de la muerte de los primogénitos, aparte del fracaso del ejército del faraón en el Mar Rojo, las naciones vecinas tuvieron que verlo. Hermanos, es un enorme privilegio ser miembro de la familia de Dios en esta tierra. Ser parte de los escogidos y de los que se dejan
dirigir por las instrucciones del Dios del cielo. Van a seguir ocurriendo milagros en el relato de la Santa Biblia en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos. Y leemos Hechos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Y dice Hechos 9, el verso 23. En el capítulo de Hechos, de paso, el capítulo 9 de Hechos se relata la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor. Saulo de Tarso pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, persiguiendo a muerte a la recién plantada iglesia. Y entonces el relato bíblico cuenta que cuando iba camino hacia Damasco, con cartas de parte de los principales de las sinagogas en Jerusalén, para combatir a los cristianos allá en Damasco, el Señor se le apareció. Y la luz, el brillo, el encuentro lo derribó de la cabalgadura donde iba. Y ahí ocurre una entrevista breve, porque el Señor pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le presentó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y allí ocurre el milagro de la conversión. Como ya lo hemos mencionado, si un ejército pierde un general, pierde bastante. Pero si ese general se pasa al ejército enemigo para contraatacar, pierde demasiado. Y eso fue lo que ocurrió con Saulo de Tarso. Dios se lo arrebató al enemigo. Es interesante, y yo logro entender que Saulo de Tarso era más o menos una persona con las características de Nabucodonosor. Cuando uno estudia la vida del rey Nabucodonosor, uno se encuentra con un hombre que era tremendamente religioso. Diferencia, Pablo era religioso, Saulo de Tarso era religioso según las tradiciones de los judíos. Y Nabucodonosor era muy religioso en el paganismo, pero ambos le metían duro a la fe en la que habían crecido y creído. Y por eso ustedes ven el proceso. Dios no elimina a Saulo de Tarso, Dios no elimina a Nabucodonosor, porque miró que en sus corazones había que rectificar el asunto de la adoración del Dios al que adoraban, y entonces iba a funcionar bien. Uno encuentra entonces, a partir del versículo 25 del capítulo 9, que ya Saulo de Tarso se ha bautizado y se dispone para cumplir la misión para la cual fue llamado. Inmediatamente el enemigo está listo ahora para perseguirlo a él, para eliminarlo a él, para aniquilarlo a él, para matarlo a él. Y vean cómo Dios actúa. Esta ocasión no hay un tribuno que lo defienda. En esta ocasión no hay centuriones con jinetes y caballos que lo defiendan. Pero por encima de cualquier autoridad humana, vale más que nos defienda el Dios del cielo. Y dice el verso 25 de la siguiente manera: entonces los discípulos, tomándole de noche. Bueno, vamos a leer el versículo que queremos ahora, 23 al 25 de Hechos 9. Dice el verso 23: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Vea qué interesante. Pero sus discípulos, dice, sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo,
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Palabra de Dios. Ustedes ven que inmediatamente que este hombre se coloca del lado de Dios, se convierte en ¿qué? En enemigo de Satanás, y Satanás en perseguidor del siervo de Dios. Y ahora está dispuesto el enemigo a aniquilarlo, eliminarlo. Noten que esta gente que había planificado matarle, montaban guardia día y noche en las puertas de la ciudad, procurando matarlo. Y los discípulos, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo sacaron de noche por el muro, descolgándolo, dice, con una canasta. O sea, Dios tiene 1000 maneras cuando los que le sirven están bajo asedio de Satanás para protegernos, para defendernos. Usted habrá leído una historia de los tiempos cuando los fieles eran perseguidos y perseguidos a muerte. En una ocasión, un hombre llamado Democles, este hombre estaba siendo perseguido por los ejércitos enemigos, y entonces, huyendo de la tropa, corrió, dice la historia, y se internó en una cueva, confiando que no le iban a ver, no le iban a hallar, y pasaron los enemigos y él se quedó en la cueva. El relato no termina allí. La historia cuenta que este hombre, ya estando allí dentro de la cueva, cuando su vista, cuando su visibilidad comenzó a familiarizarse con el ambiente, se dio cuenta que allá dentro de la cueva no estaba solo. No estaba solo. Se dio cuenta que habían unos ojos grandes que lo miraban. Se dio cuenta que allá dentro de la cueva había una melena grande que estaba bien cerca de él. Había un león en la cueva, donde este hombre se metió para huir de la persecución de los enemigos. Cuando su vista se familiarizó mejor en la oscuridad de la cueva, se dio cuenta que el león estaba herido. Tenía una estaca, una astilla metida en una de las muñecas, de las manos del león. Así que el león estaba de tal manera que no podía salir para comer. Se había refugiado allí por el dolor, por la herida que tenía, por la incomodidad para movilizarse. Y el relato cuenta que este hombre comenzó a pensarlo. ¿Le arranco la astilla? Pues tuvo sentimiento de un animal que estaba sufriendo, un animal que podía convertirlo en su alimento y que debió tener hambre. Y este hombre, cuenta la historia, que tomó valor, agarró aliento y decidió, en el momento cuando el león se quede quieto, cuando considere que está dormido, voy a arrancar la estaca de su muñeca, de su mano. Y cuando consideró que el león estaba al menos calmado, pensando tal vez que estaba dormido, Democles cogió con fuerza y violencia de una sola vez y separó la estaca de la mano del león. Y esa historia cuenta que el león se recuperó. Claro, Democles dejó la cueva. El león también dejó la cueva. Y un tiempo después,
los soldados romanos capturaron al cristiano, a Demócles. Y entonces lo llevaron justamente al circo romano para que las fieras lo despedazaran. ¿Y qué creen que pasó? Cuando a los cristianos los vestían de pieles de animales para enfurecer a los leones, a las fieras, y que los hicieran pedazos, porque ellos morían dando prácticamente un espectáculo, luchando como gladiadores, y llenaban el circo para que se divirtieran de ver morir a los cristianos. Entonces la historia cuenta que cuando colocaron en el piso de la batalla a este hombre de Dios, soltaron al león que lo iba a despedazar. Y cuando el león llegó frente a él para despedazarlo, se detuvo porque lo conocía. Era el mismo león del que él había sacado la astilla en la cueva. ¿Quién piensa usted que estaba detrás de todo el drama en la cueva y en el circo romano? El Dios del cielo. Tanto el hombre fiel, el cristiano que está padeciendo la persecución, como la fiera que iban a usar para destruirlo, son criaturas de Dios. Y Dios puede manejarlas como Él quiere. Hermano, para que le insista tanto en que volvamos a la Santa Biblia, que hagamos la voluntad de Dios como está expresada en la Santa Escritura, es porque los tiempos son difíciles y los tiempos que vienen serán mucho más difíciles, y es muy importante que estemos a cuentas con Dios, de parte de Dios y del lado de Dios, porque nadie que ha estado del lado de Dios es un perdedor. Aun cuando le toque ofrendar la vida al cristiano, siempre será un ganador, siempre será un triunfador. Vamos a mirar con ustedes otro relato interesante de la Santa Biblia. Otro momento cuando Dios operó un gran milagro. Y esta historia me gusta porque cuenta la historia del encarcelamiento de Pedro. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Detengámonos aquí. ¿Cuántos guardias cuidaban a Pedro cuando lo puso Herodes en la cárcel? ¿Cuántos guardias lo cuidaban? 4 grupos de 4 hombres. ¿Cuánto es 4 por 4? La tabla, 16. 16. De esos 16, 2 estaban encadenados con él, de manera que aún al descansar o dormir, si él se movía, el guardia lo sabía. O sea, era una seguridad tremenda, pero seguridad de hombre. Cadenas de hombre, grillos de hombre, esposas de hombre. Y vamos a ver cómo actuó Dios. Me gusta esta historia. Dice el versículo 5. ¿Qué quería? Dice que Herodes, cuando mató a Jacobo, vio que a los judíos les gustó y dijo: yo voy a seguir quedando bien con ellos. El próximo que voy a matar es a Pedro.
Lo voy a sacar cuando pase la Pascua. Voy a hacer el espectáculo. Versículo 5. Así que Pedro estaba cuidado en la cárcel, pero, ojo, siempre que hay un pero algo sucede. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas de delante de la puerta custodiaban la cárcel, la noche que Herodes lo iba a sacar para matarlo. Esa misma noche, dice la declaración de la palabra de Dios, que Pedro estaba como, hermano, dormido. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos cuenta? Que la persona que está plenamente confiada en el poder de Dios no le quita el sueño las pruebas. Pedro sabía que a Jacobo lo habían matado. Pedro sabía para qué lo tenían preso a él. Pedro sabía la estricta marcación que le habían colocado. Pedro sabía que estaba como encadenado a los dos guardias. Los guardias de la puerta. Eran 16 hombres en turno cuidándolo. Y entonces la Santa Biblia presenta al hombre de Dios como durmiendo. Y durmiendo bien sabroso, así delicioso, rico. Mire, mire cómo estaba durmiendo. Dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó con las cadenas? Eran cadenas de hombre. Con el poder de Dios no pasa eso. Se cayeron de las manos. Pero el ángel tuvo que, ¿qué? Que despertarlo. Hermanos, qué bonito llegar a ese nivel de confianza en el poder de Dios. ¿Qué hacía Pedro? Durmiendo. El ángel tuvo que despertarlo. ¿Quién estaba orando? La iglesia. Este es el otro asunto que hay que aprender de estas historias. Los milagros ocurren, pero la familia de Dios somos todos. A veces nosotros pensamos que el problema es del que está en problemas, no más. Miren, en este momento, solo para ilustrar, la prueba con lo que está sucediendo es para todos, absolutamente para todos. Y aquí voy a decir unas 4 cosas. Número 1, los que están sufriendo la enfermedad, o los que están sufriendo escasez y hambre por la misma situación del confinamiento, están viviendo y sufriendo una prueba directa. Pero nosotros, la iglesia, los que nos llamamos pueblo de Dios, los que decimos estar esperando la segunda venida de Jesús, también estamos siendo probados en este tiempo. ¿Probados en qué sentido? Cuando Jesús se coloque en su tribunal para dictar sentencia, Él va a decir: estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me cubriste, hambriento me diste de comer, sediento me diste de beber, en la cárcel y fuiste a mí. Igual para el otro grupo: todo esto me pasó y no hiciste nada por mí. Ser bautizado en la iglesia, tener el certificado bautismal, no significa que ya tengo la cabeza dentro del cielo. Unos están siendo probados con el sufrimiento y los otros estamos siendo probados con la prueba de la hospitalidad. ¿Sabe su vecino que usted está allí? ¿Se ha dado cuenta el necesitado
que estamos por allí. ¿Se fijan? O sea, somos un cuerpo, como ya lo hemos mencionado. Si el uno está en prueba, los demás están orando, sirviendo, buscando la manera de que, junto con el poder de Dios, hallar la salida, la solución. Y entonces ocurrió lo siguiente. Estamos leyendo ahora el versículo 7, que dice que el ángel fue, le despertó, las cadenas se cayeron, y en el versículo 8 dice, le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuántas puertas pasaron? 3 puertas. La primera puerta, la segunda puerta, la puerta de la segunda guardia, la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ahora sumemos la seguridad que el carcelero le había puesto. 16 guardias, 3 puertas, las cadenas. Si estás del lado de Dios, Dios se encarga de ti. Ocupémonos nosotros de hacer la voluntad de Dios. Él ya ha dicho que lo que nosotros necesitamos va a venir por añadidura. Así que mi hermano y mi hermana, no tenemos nada que dudar, a menos que olvidemos las declaraciones, las promesas, los relatos maravillosos que están en la Santa Biblia. ¿Sabe qué? Hay gente que en estos momentos, como esta gran crisis, su fe está basada en las grandes crisis. Y cuando miran las grandes crisis dicen, es que Jesús ya va a venir. Y entonces le brilla su religión. Pero este tipo de personas presentan un problema. Su fe es vacilante. Y tienen altibajos porque no están en grandes crisis todo el tiempo. En cambio, el pueblo de Dios, los que esperan su venida, deben mirar en la crisis las señales. Pero su fe debe estar cimentada en las promesas. ¿En qué debe estar cimentada la promesa? Perdón, la fe. En las promesas, no en las crisis. Las crisis son las señales del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero las crisis no son las que deben sostener nuestra fe, sino la esperanza, la promesa, la bendita esperanza de que Él volverá por nosotros. Leemos entonces y dice que el ángel se le apartó. Y aquí viene otra experiencia para aprender. Dice el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se le apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, como quien dice, hey, se terminó de despertar, acuérdense que ya lo agarró dormido el ángel, ¿no? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿De qué está hablando Pedro en ese versículo 11? Que dice que el Jehová mandó el ángel y que le ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿De qué está hablando? De la muerte. Pedro dice, estos judíos esperaban que a mí me arrancaran la cabeza. Pues Dios mandó su ángel y me ha liberado de esto. Versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. Este es lo que escribió, fueron los sermones de Pedro. Eso es lo que escribió Juan Marcos. Y dice,
donde muchos estaban reunidos orando. Viene esto interesante, cómo es la fe de nosotros. Miren, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, dice la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y dice el versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Le ha pasado a usted algo como esto? ¿Qué les estaba pasando? ¿Qué les estaba pasando? Óigame, estaban orando por Pedro. Viene el Señor y manda a su ángel y libera a Pedro. Y la muchacha se emociona tanto que en vez de abrirle la puerta la deja cerrada y lo deja afuera. Da la nueva a los que están adorando y orando. Y aquellos dicen, oye, estás loca, que él lo tiene preso Herodes. ¿Y para qué pedían entonces, pues? Saben ustedes que muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros no las hemos recibido porque no estamos preparados para recibirlas, no porque Dios las esté deteniendo y no las quiera dar. ¿Qué dije? Muchas bendiciones, mucha ventaja que Dios tiene lista para nosotros, que tiene grandes ganas de dárnoslas. No nos las ha dado porque no estamos listos para recibirlas. Le pregunto, la iglesia que estaba orando en casa de Juan Marcos, que estaba orando por Pedro, les acababan de matar a Jacobo, el hermano de Juan. Ahora Pedro lo tienen preso y en esa noche lo iba a sacar Herodes para eliminarlo. Le pregunto, ¿esta iglesia estaba preparada para la liberación de Pedro? Evidentemente, no. ¿Por qué? Porque se asustaron y al principio no creyeron y trataron de loca a la muchacha que ya lo había visto, que sabía que estaba ahí. ¿Nos pasa o no nos pasa? Que le pedimos a Dios y cuando Dios abre puertas y Dios hace el milagro y Dios manda respuesta, entonces no lo podemos creer. Fíjense que nuestra fe es frágil de ida y es frágil de vuelta. Y un día de esto vamos a hablar de los gemidos indecibles con que el Espíritu Santo ruega por nosotros y nos enseña cómo debemos orar, porque no sabemos cómo orar. Vean cómo sigue contándonos el relato. Así que no lo creían. Ahora van y dice el versículo 15, ellos le dijeron, estás loca. El versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Allá al principio del capítulo dice que Herodes había mandado matar a Jacobo, el hermano de Juan. Ahora cuando Pedro dice, sale, dice, háganselo saber a Jacobo y a los hermanos. ¿De qué está hablando? Un día de estos vamos a tratar ese tema. Los hermanos de Jesús. Este Jacobo era el hermano mayor de 4 hermanos varones que tenía el maestro. De ese tema vamos a hablar en otro momento. Ahora, él dice a quién deben hacérselo saber y luego se mueve a otro lugar. Pero la historia va a seguir. Porque esto no es la batalla de Herodes con Pedro. Es el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Este es el gran conflicto de los siglos. El pleito aquí no es de Herodes y de Pedro. El pleito aquí no es de los 16 guardias y de Pedro. El pleito aquí no es del ángel y los guardias. El pleito es de Cristo y Satanás. Y dice el verso 18, luego que fue de día,
hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pobres guardias, pagaron con la cabeza. ¿Cómo lo iban a detener? ¿Cómo lo iban a retener? ¿Cómo se iban a despertar? Si el mismo que le vino a dar la libertad a Pedro es el mismo que da el sueño en los ojos para dormir delicioso. Así que los guardias durmieron. Tienen que haber dormido demasiado rico esa noche, porque le llevaron el preso, se lo soltaron de las cadenas de sus propias manos, se abrieron las puertas y no se dieron cuenta y pagaron con la vida. Ahora, Herodes pone preso al siervo de Dios. Herodes mata a los guardias. ¿Y a Herodes quién le hace nada? Vamos a ver qué sigue diciendo el relato. Mas dice el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba. Oiga esto, y aquí hay otra lección deliciosísima. Dice, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Versículo 23, esto me encanta, este versículo es riquísimo. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Palabra de Dios. ¿Qué ocurrió aquí? Este hombre quería silenciar al predicador de la palabra de Dios, a Pedro. Ya lo había conseguido con Jacobo. Y ahora, el registro bíblico dice que en esa ocasión, cuando uno lee toda esa historia, se da cuenta que Herodes estaba vestido de vestiduras reales, muy fino en esa ocasión. Y uno se da cuenta estudiando bien la historia, que el mismo ángel que fue a tocar el costado de Pedro, que sacó a Pedro de la cárcel, ese mismo ángel hirió de muerte a Herodes. Hermano, ¿del lado de quién vamos a estar? ¿Del lado de quién nos vamos a colocar? Del lado de Cristo hay prueba, hay tentación, hay lucha. Pero como dice el himno, si sufrimos aquí, reinaremos allá, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. ¿Ha pensado usted y ha pensado que lo que debe alimentar nuestra experiencia espiritual es el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Había pensado en eso? Mire, mi hermano, la única salvaguarda para el pueblo de Dios en este tiempo es el conocimiento que tenga de las Sagradas Escrituras. ¿Qué aprendemos de estos relatos? Pedro estaba como sagaz, descansando, dormido. Fue el ángel el que tuvo que moverlo para levantarlo. ¿Qué problema tiene usted esta tarde? Que cuando llegue el sueño de esta noche, necesita descansar. Dijo el mismo Pedro en el capítulo 5 de la primera carta, el versículo 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte
cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que Dios les bendiga. Padre eterno, Dios de toda la creación, gracias por los relatos que nos cuentan de tu grande poder y del cuidado personal que tienes por tus siervos. Así, Señor, quede tu cuidado sobre el hogar de cada familia que ha prestado atención en esta tarde. Guíanos por siempre por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.